Vamos ahora con la cabeza. De nuevo vamos a usar nuestro color blanco y vamos a empezar en la fila número 1 haciendo 6 puntos bajos en un anillo mágico. Una vez terminados, tiramos de nuestra hebra para cerrar el anillo. Y al igual que en el cuerpo vamos a trabajar cerrando las filas, así que nos vamos a ir al primer punto de la fila siguiente, que es este de aquí, y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta y luego haremos una cadena para empezar en la siguiente vuelta. Y vamos ahora con la fila número 2, en la que vamos a hacer 6 aumentos y terminaremos la fila con 12 puntos. Una vez hechos los 12 aumentos, volvemos a hacer un punto deslizado en nuestro primer punto y una cadena. Pasamos ahora a hacer la fila número 3. Vamos a hacer 2 puntos bajos, el primero donde hemos hecho el punto deslizado, y a continuación vamos a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 4 veces, incluida la que acabamos de hacer, para tener al final de la vuelta 16 puntos. Y cerramos la fila con nuestro punto deslizado y cadena. A continuación vamos a hacer 2 filas, la número 4 y la número 5, de 16 puntos bajos cada una. Recordar al terminar la fila hacer un punto deslizado y una cadena para empezar la fila siguiente. Vamos ahora con la fila número 6. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir un total de 4 veces hasta obtener 20 puntos. Hemos terminado la fila, así que vamos a hacer nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Y vamos a hacer ahora la fila 7, la fila 8 y la fila 9, es decir, 3 filas de 20 puntos bajos cada una. Recordar cuando terminéis cada una de las 3 filas, cerrar con un punto deslizado y hacer una cadena antes de empezar la siguiente fila. Tengo ya las 3 filas de 20 puntos hechas, así que vamos a pasar a la fila número 10. Vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Recordad, haced el primero donde hemos puesto el punto deslizado. A continuación vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Y vamos a terminar la fila con 7 puntos bajos. Si hemos hecho todo bien, al finalizar la fila tendremos un total de 26 puntos. Y cerramos con un punto deslizado y una cadena. Pasamos ahora a la fila número 11. Vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Continuamos haciendo 4 aumentos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos. Y terminamos la fila con 3 puntos bajos. Y a continuación hacemos nuestro punto deslizado para cerrar la fila y nuestra cadena para levantar altura. Y esta fila ha terminado con un total de 34 puntos. Vamos ahora con la fila número 12. Vamos a hacer 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos en el siguiente punto, los 3 en el mismo punto. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Y a continuación vamos a hacer de nuevo 3 medios puntos altos en el mismo punto, todos los 3 en el siguiente. Y vamos a terminar la fila haciendo 14 puntos bajos. Si hemos hecho todo bien, al terminar tendremos 38 puntos. Vamos ahora a cerrar la vuelta con nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Fila número 13. Empezamos haciendo 10 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer en la hebra delantera, ¿vale? La hebra delantera es, si nos fijamos en estos puntos, tenemos la de delante, que es la que está más pegadita a nosotros, que sería esta de aquí, y la trasera, que sería la que va por dentro de nuestro amigurumi. Pues lo vamos a hacer por la hebra de delante, 4 puntos bajos. Si os fijáis en los 4 puntos que hemos hecho, aquí se quedan las hebras traseras que están sin tejer, estas 4. Vamos ahora a hacer 3 medios puntos altos. A continuación vamos a hacer 4 puntos bajos. De nuevo vamos a hacer 3 medios puntos altos. Y ahora en la hebra delantera, igual que hemos hecho antes, vamos a hacer 4 puntos bajos. Y vamos a terminar la fila con 10 puntos bajos por ambas hebras. Recordar que al finalizar hay que hacer un punto deslizado y una cadena para cerrar la fila. Vamos ahora con la fila 14. Vamos a empezar haciendo 14 puntos bajos. A continuación vamos a hacer una disminución de 3 puntos bajos, es decir, vamos a coger los 3 puntos siguientes y los vamos a disminuir en uno solo. Vamos a continuar haciendo 4 puntos bajos. De nuevo vamos a hacer una disminución de 3 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. Hacemos ahora nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Y fila número 15. Vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Ahora vamos a volver a la fila número 13. Si recordáis, hemos tejido unos puntos por la hebra delantera y nos hemos dejado sin tejer la hebra trasera, que la tenemos aquí. A ver si se enfoca. ¿Veis que se me queda aquí esta línea? En esta línea, que son 4 puntos, vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora vamos a continuar haciendo 6 puntos bajos en el siguiente punto, pero ya de nuestra fila actual. Vamos a hacer otra vez 4 puntos bajos, pero en la hebra trasera de la fila número 13. Y continuamos por la fila actual en la que estamos tejiendo para hacer 10 puntos bajos. Y terminamos nuestra fila número 15 haciendo un punto deslizado en nuestro primer punto y una cadena. Pasamos ahora a hacer la fila número 16. La fila número 15 la hemos dejado, por cierto, con 34 puntos en total. En la fila número 16 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento que vamos a repetir un total de 5 veces. Cuando lleguemos a esta zona no tejemos en esta fila, sino en la fila que hemos hecho antes de la hebra interna. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y a continuación vamos a hacer un aumento y un punto bajo que vamos a repetir un total de 5 veces. Y terminamos la fila con 6 puntos bajos. Si hemos hecho todo bien, la fila tendrá un total de 44 puntos. Hacemos un punto deslizado y una cadena. Vamos a hacer ahora la fila número 17, la número 18 y la número 19 de 44 puntos cada una, sin aumentos ni disminuciones. Recordar al terminar cada una de las vueltas hacer un punto deslizado y una cadena antes de empezar la siguiente fila. Vamos a hacer ahora la fila número 20, que va a tener también 44 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, hemos terminado ahora
la fila número 20 y lo que vamos a hacer a continuación es poner los ojitos a nuestro amigurumi. Para eso yo voy a usar estos de seguridad que tengo por aquí, son estos dos, tienen un diámetro de 10 milímetros y la zona en la que lo vamos a poner va a ser la siguiente. Si nos cogemos la pieza y la miramos aquí de frente por donde hemos empezado, si os fijáis antes al tejer hemos creado aquí como una arruguita que va a hacer como de ceja, digamos. Entonces no hay una fila determinada donde poner el ojito, simplemente lo vamos a poner en medio para que caiga aquí justo donde se hace la arruga y donde se hace la otra. ¿Vale? Así que vamos a poner una posición y a ver qué tal nos queda. Aquí tendríamos el uno y vamos ahora con el otro ojito. Y así quedarían nuestros ojitos de seguridad. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar los cierres de seguridad, que son estas cositas que tengo yo por aquí. Recordar, para que haya una mayor sujeción, colocarlo de esta forma y no de esta. Así que al lío. Y el segundo. Y ahora lo que vamos a hacer son los detallitos de la cara, del ojo y del hocico. Para eso nos va a hacer falta un poquito de lana de color negro, una hebra larga, yo la tengo por aquí. He cortado ya un trozo para el hocico y otra hebra de color blanco para la parte del ojo. Si tenéis un tono blanco un poquito diferente con el que estáis tejiendo, pues un blanco sucio, un tono crudo, para que se note un poquito la diferencia, ¿vale? Este de aquí, no sé si se ve un poquito, es como más puro que este de aquí. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar primero con el color blanco. Lo que vamos a hacer es, desde aquí dentro, introducimos la aguja y la vamos a sacar más o menos por esta altura. Sacamos la aguja lo más pegadita posible al ojo. Así. Dejamos un poquito dentro para poder sujetar después. Y vamos a seguir, yo voy a hacer lo blanco, la parte blanquita del ojo, así. Así que la voy a meter a esta altura más o menos. Lo tengo así. Antes de cerrar voy a volver a pasar la aguja por más o menos la mitad de la distancia entre esta hebra y esta. ¿Vale? ¿Veis? Más o menos la mitad. Y ahora sí, tiramos. Una vez que la tenemos ya sujeta y tensita, vamos a volver a pasar la aguja más o menos por el mismo punto por el que ha salido o lo más cerquita posible. Y volvemos a tirar. ¿Vale? Se ve, no sé si se ve aquí en la cámara, se ve como la hebra aquí. Si es en otro tono de blanco se verá un poquito mejor. Y para cerrar lo que vamos a hacer únicamente es un nudito aquí detrás con la hebra que hemos dejado y la que nos sobra. Hacemos un nudito doble y cortamos el exceso. ¿Vale? Eso por un lado. Vamos ahora con el color negro. Vamos a hacerle también un detallito en el ojo. Lo que vamos a hacer es sacarlo por arriba, más o menos por un punto por aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Dejamos un poco de hebra, pero en vez de por abajo, ahora lo vamos a hacer más o menos por arriba, para hacerle como las pestañas, digamos. Tiramos. Y cuando nos queda un cachito como este, lo sacamos por la mitad. Tensamos y lo volvemos a meter por el mismo punto por el que ha salido.
y así quedaría nuestro ojito. Vamos ahora a hacer el segundo y os veo a la vuelta. Tenemos ya los dos ojitos bordados, así que ahora vamos a coger lo que nos ha sobrado de hebra negra y vamos a bordar la nariz. Para ello vamos a pasar nuestra aguja de dentro a fuera entre la fila 1 y 2, es decir, entre el anillo mágico y la fila siguiente, en el centro. Dejamos un trozo así para poder hacer el nudo después si nos interesa. Y ahora lo que vamos a hacer es subirnos 3 filas más. 1, 2 y 3. Pues más o menos donde nosotros queramos según el tamaño de la nariz. Yo que vaya más o menos en línea con el ojo, introduzco mi aguja. Voy a hacer ahora lo mismo, pero con el otro lado. Recordad que después, si os interesa más grande o más pequeña, también se puede cambiar. Hago lo mismo, pero en el otro lado. Pues si quiero que vaya en consonancia, más o menos por ahí. Más o menos me salen unos 3 puntos de separación. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a ir sacando la aguja, en vez de por aquí por donde se unen las dos hebras, por este trozo de aquí. ¿Vale? Primero de un lado y después de otro, y lo iré uniendo con el centro para bordar nuestra nariz. Vale, esta parte ya la tenemos hecha. Vamos a seguir haciendo los detallitos. Vamos a sacar ahora la aguja por este punto de aquí, por la esquina, ¿vale? Ya he rellenado todo. Si la queréis más ancha es cuestión de ir añadiendo hebras a los lados. A mí me gusta tal cual ha quedado, así que ahora voy a sacar la aguja por esta esquina de aquí. Y la voy a meter por la siguiente esquina, es decir, por aquí, por aquí. Con esto la nariz hecha. Vamos ahora con los detalles de la boca. Voy a sacar ahora la aguja por el centro de la nariz, es decir, por este punto de aquí. La saco por aquí por el centro y lo que voy a hacer es bajar unas filas hacia abajo. Yo voy a bajar, a ver que me pongo el perrito de frente, 3 filas, es decir, un lado del anillo mágico, otro lado del anillo mágico en la siguiente. Intentad que quede recto, es muy importante. Y ahora, ¿veis? Queda así. Y ahora me voy hasta la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues entre la fila 8 y 9, que sea en línea. Me voy a ayudar de un alfiler para marcarlo. Y la siguiente sería la 9. Pues voy a sacar la aguja por el punto por el que he metido el alfiler, como está por dentro. Ahí. Y la voy a meter por el centro de mi anillo mágico.
Voy a hacer ahora lo mismo, pero en el otro lado. Y así quedaría la cara de nuestro cripto. Nuestro siguiente paso va a ser empezar a rellenar la cabeza. Vamos con la fila número 21. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Recordar hacer el primero donde hemos hecho el punto deslizado. A continuación vamos a hacer un punto bajo y una disminución que vamos a repetir un total de 4 veces. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y vamos a continuar haciendo una disminución y un punto bajo que vamos a repetir un total de 4 veces. Y ahora para terminar la fila únicamente nos falta hacer 9 puntos bajos. Hemos terminado la fila 21 con un total de 36 puntos. Vamos a hacer ahora un punto deslizado y una cadena para empezar la siguiente fila, que es la número 22. En esta fila vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, que vamos a repetir un total de 9 veces. Vamos a continuar ahora con la fila número 23. Ahora ya a partir de ahora ya no vamos a hacer punto deslizado y cadena porque únicamente nos queda cerrar nuestro amigurumi. Así que directamente empezamos haciendo un punto bajo en el primer punto de la fila siguiente y una disminución. Y lo vamos a repetir un total de 9 veces hasta terminar la fila con 18 puntos. Hemos terminado ya la fila número 23 con 18 puntos y ahora lo que toca es terminar de rellenar. Y vamos ya con nuestra última fila, que es la 24. Vamos a hacer 9 disminuciones. Si según vayamos haciendo las disminuciones vemos que nos hace falta más relleno, lo iremos añadiendo sobre la marcha. Tenemos ya la cabecita de cripto terminada. Vamos a dejar una hebra para cerrar. Entonces lo que voy a hacer es enhebrar el trozo de hebra resultante en una aguja. Ya la tenemos y vamos a ir pasando la aguja por la hebra de más afuera de cada uno de los 9 puntos que nos han quedado. Y tiramos. Y ahora ya escondemos nuestra hebra. Cabecita lista, vamos con la siguiente parte. Vamos a hacer lo primero de todo, coser la cabeza al cuerpo. Lo primero antes de coser va a ser rellenar la parte del cuerpo que nos hemos dejado todavía pendiente. Tenemos ya el cuellito relleno, así que ahora lo que vamos a hacer es colocar la cabeza en una posición que nos guste y sujetarla con alfileres. Postura lista, así que vamos a empezar a coser. Ya lo tenemos cosido la cabecita al cuerpo y queda tal que así. Así que vamos ahora con la siguiente pieza, que van a ser las orejas. Vamos a utilizar nuestro color blanco. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Giramos el tejido y ahora a partir de la segunda cadena vamos a hacer 2 puntos bajos. Hacemos una cadena y le damos la vuelta. En esta fila lo que vamos a hacer son 2 aumentos. Hacemos de nuevo una cadena y le damos la vuelta. A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento que vamos a repetir 2 veces. Hacemos una cadena, le damos la vuelta y a continuación vamos a hacer 6 puntos bajos. 6, cadena y vuelta.
En la fila siguiente, que es la número 5, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Y esta fila la terminamos con 8 puntos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. Y ahora la fila 6, 7, 8, 9, 10 y 11 la vamos a hacer sin aumentos ni disminuciones de 8 puntos, es decir, 8 puntos, cadena vuelta, 8 puntos, cadena vuelta y así hasta terminar las 11 filas. Bueno, ya he terminado la fila número 11, la pieza queda como esta, así que ahora lo que vamos a hacer es una cadena para cerrar la pieza y cortar un poco de hebra para poderla coser luego a la cabecita del perro. Así. Nos va a hacer falta otra pieza exactamente igual que esta, que yo ya he tejido por aquí, así que lo que vamos a hacer ahora es colocarlas en la cabeza. Vamos a ayudarnos de unos alfileres y lo que vamos a hacer es colocar la oreja izquierda hacia arriba y la oreja derecha más planita. La izquierda iría así, vamos a sujetarla. Y la oreja derecha en esta posición que hemos puesto. Así que ahora voy a enhebrar las dos hebras y voy a coser las orejas a la cabeza y nos vemos ahora. Tenemos ya las dos orejas cosidas, así que ahora vamos a empezar a marcar donde pondríamos la cola y a coserla. Vamos a dejarla en esta posición y vamos a coserla. Vamos a empezar ahora a hacer la capa de nuestro amigurumi. Yo me voy a servir de hilo de color rojo y en este caso voy a cambiar el tamaño de la aguja y voy a usar una de 3,5 milímetros. Así que vamos a empezar con la fila número 1. En esta fila lo que vamos a hacer son 8 cadenas. Vamos a empezar a tejer a partir de la segunda cadena, es decir, en esta de aquí no tejemos y empezamos a tejer en esta. Y lo que vamos a hacer es un aumento, cinco puntos bajos y vamos a terminar la fila con otro aumento. Y tendremos un total de 9 puntos. Hacemos una cadena, giramos la pieza y ahora lo que vamos a hacer son un aumento, 7 puntos bajos y otro aumento. Hacemos una cadena y giramos nuestra pieza para empezar con la vuelta número 3. En la fila número 3 vamos a empezar haciendo un aumento. A continuación haremos 9 puntos bajos. Y terminaremos con otro aumento. Y así tendremos un total de 13 puntos bajos. Hacemos una cadena, le damos la vuelta y en la fila número 4 vamos a tejer un total de 13 puntos. En la fila número 5 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, otro aumento y terminaremos la fila con 2 puntos bajos y un total de 15 puntos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Vamos con la fila número 6.
Vamos a empezar haciendo 2 medios puntos altos. A continuación vamos a hacer 11 puntos bajos y terminaremos la fila con 2 medios puntos altos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. En la fila número 7 vamos a empezar haciendo un punto alto y en el mismo punto en el que hacemos el punto alto vamos a hacer un medio punto alto. A continuación vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y terminaremos la fila haciendo un medio punto alto y un punto alto en el mismo punto en el que acabamos de hacer el medio punto alto. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido para hacer la siguiente fila. Fila número 8. Vamos a empezar haciendo 2 medios puntos altos, a continuación vamos a hacer 6 puntos bajos, seguiremos con 3 aumentos seguidos, a continuación otros 6 puntos bajos y terminaremos la vuelta con 2 medios puntos altos, haciendo un total de 22 puntos en la fila. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido para empezar la fila número 9. Empezamos con 2 puntos altos, seguimos con 2 medios puntos altos, 5 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, otro aumento, 5 puntos bajos, 2 medios puntos altos, 2 puntos altos y con esto dejamos la fila terminada con 24 puntos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Empezamos haciendo 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. A continuación vamos a hacer 6 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, 4 medios puntos altos y 2 puntos altos en el mismo punto. Hacemos una cadena y damos la vuelta para la siguiente fila. Empezamos la fila número 11 haciendo un medio punto alto y a continuación vamos a hacer 26 puntos bajos. Y terminamos la fila con un medio punto alto. Hacemos una cadena y giramos el tejido para la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto alto y un medio punto alto en el mismo punto. A continuación vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos,
un medio punto alto y un punto alto en el último punto, juntos los dos en el mismo punto. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido para empezar la siguiente vuelta. Fila número 13, vamos a hacer 32 puntos bajos. Tenemos ya la fila número 13 terminada, así que ahora lo que vamos a hacer es una cadena que ya tenemos hecha y vamos a hacer una fila de puntos deslizados únicamente en esta parte de aquí, hasta llegar a la otra esquina. Así que vamos a ello. Tengo hecho ya este trocito de aquí de puntos deslizados. He llegado al último punto, el que está en la esquina. En este caso voy a hacer un punto deslizado, una cadena y otro punto deslizado en el mismo sitio para hacer la vuelta. Y esto mismo haremos en esta esquina de aquí. Ya hemos llegado hasta la otra esquinita, así que lo que vamos a hacer ahora es dejar una hebra larga para coserla después al perrito. Hay que contar con que tiene que ser lo suficientemente larga para hacer todo este recorrido escondida hasta esta esquina y luego coser esto en el cuello, que quedará aquí. Vamos a empezar cosiendo la capa al perrito. Para ello lo primero que vamos a hacer es mover esta hebra a la esquina donde empezaremos a coser. Tengo ya mi hebra enhebrada en la aguja, así que vamos allá. Lo que voy a hacer es ir por aquí, por la esquinita, por la parte de dentro, es decir, por la que no están los puntos deslizados, hasta llegar aquí. Siguiente paso, vamos a sujetar la capa al perrito con alfileres. Hay que acordarse de que la parte de los puntos deslizados es la que va por fuera y únicamente vamos a sujetar esta parte de aquí. Yo la voy a sujetar lo más pegado posible a donde termina el cuerpo y empieza la cabeza. ¿Veis? Iría aquí, pero la voy a bajar un poquito más. Una cosa así, para que luego me quepa el collar como una fila por debajo. Y empezamos a coser. Ya la tengo cosida, así que ahora lo que voy a hacer es esconder la hebra y cortamos. La siguiente pieza que vamos a tejer es el collar del perro. Para ello yo voy a usar este color amarillo. Vamos a volver a tejer con nuestra aguja de 3.5 milímetros y vamos a empezar haciendo nuestro nudo corredizo. Y a continuación haremos 22 cadenas. Tengo ya mis 22 cadenas y lo que voy a hacer es, a partir de la segunda cadena, empezando por donde hemos terminado de tejer, voy a hacer 21 medios puntos altos. Ya hemos hecho nuestros medios puntos altos, así que vamos a dejar una hebra larga para poderla coser al cuello. Y lo que vamos a hacer a continuación es enhebrar nuestra aguja y coserlo. Bueno, pues tenemos ya nuestra aguja enhebrada, vamos a marcarlo con un alfiler o dos. La posición va a ser la parte donde están las cadenas, aquí va a ir arriba, así. Y la parte, y lo vamos a cerrar en el cuello. Así que voy a marcar con
con un alfiler para sujetar la esquinita, otro para sujetar esta otra, y lo que vamos a hacer es, por un lado, unir las dos partes y después daremos alguna puntada alrededor para fijarlo. Para unir las dos partes simplemente vamos a ir de lado a lado. Y ahora vamos a dar alguna puntada. Ya tenemos el collar cosido. Lo que vamos a hacer ahora es sacar el hilo por el centro del pecho, del cuerpo, por la parte de abajo, aquí. Y lo que vamos a hacer es poner, digamos, la plaquita. Yo me he ayudado en fieltro, me he ayudado de una plantilla, que os dejaré el enlace para que la podáis descargar en la descripción, de un tamaño así, y he hecho otra un poquito más grande para poner ahora en la capa. En la de la capa, como lleva la S marcada en su capa, yo la he dibujado con un rotulador indeleble negro, ¿vale? Yo he utilizado este de aquí, de punta finita, de estos permanentes. Así que voy a coger la medalla, voy a pasar la aguja no muy pegado a la esquina para que no se rasgue, un poquito más abajo, más o menos por ahí. Y la voy a dejar un poquito holgada y únicamente vuelvo a pasar la aguja por cualquier otro punto para sujetarla. Y ahora vamos a colocar la S en la capa. La posición más o menos es por aquí. Yo me voy a ayudar para sujetarla de silicona fría, pero vosotros podéis pegarla con el pegamento que tengáis en casa o podéis coserla. Aquí dejamos que se seque y ya tendremos nuestro cripto listo. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Ya tenemos terminado a nuestro cripto, que ha quedado súper chulo, con la capa y todos sus detalles. Si es así y os ha gustado, no olvidéis darle a la manita arriba y también podéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras novedades. Os vamos a dejar también en la cajita de la descripción el enlace a todas nuestras redes sociales, donde podéis ver contenido diario que subimos todos los días. Dejarnos también en comentarios qué os ha parecido, si tenéis cualquier duda o qué os gustaría ver en futuros tutoriales. Y ya nos despedimos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!